Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la bienvenida este día jueves 12 de noviembre del año 2020, en el que el día de hoy vamos a tener un tema por demás bonito. Creo que es algo novedoso y muy útil. Y es tamiz cardíaco neonatal con oximetría de pulso, que será dado por la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. La doctora Jiménez es pediatra cardióloga, intervencionista en cardiopatías congénitas, es ecocardiografista pediatra por la UNAM, es maestra en dirección estratégica de organizaciones de salud, hizo un diplomado en ecografía en el paciente crítico, diplomado en cardio-oncología por la Universidad Francisco Vitora y la Sociedad Española de Cardiología. Así es que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Jiménez. Adelante, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este tipo de conocimientos, este tipo de datos que realmente es importante para todos, pero vamos a ver en un momento cómo impactamos los pediatras, impactamos los médicos de primer contacto al respecto. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Gracias. No declaro ningún conflicto de interés. ¿Y cuáles van a ser los objetivos nuestros en esta mañana? El conocimiento de la frecuencia de las cardiopatías congénitas y de las cardiopatías congénitas críticas especialmente. Vamos a explicar qué es la prueba de detección de cardiopatías congénitas críticas y por qué es importante. Y conoceremos algunos de los algoritmos y protocolos de detección al respecto. Voy a presentarles algunos datos importantes a conocer. Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué entendemos por cardiopatías congénitas? Son las anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos que pueden tener una repercusión real o potencial en nuestros pacientes. Se estima que la prevalencia de cardiopatías congénitas es de 8 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, hay series que incluso estiman hasta 20 por cada 1000 recién nacidos vivos. Se considera la primera causa de mortalidad neonatal precoz y la segunda causa de mortalidad infantil. Ahora, ¿qué entendemos por cardiopatías congénitas críticas? Son cualquier lesión cardíaca que va a depender del conducto arterioso y que además puede ser potencialmente mortal. Estos pacientes van a ser casi siempre sometidos, van a tener la necesidad de ser sometidos a algún procedimiento, ya sea cirugía o cateterismo cardíaco en los primeros 28 días de su vida, y por ahí va a haber alguna de estas enfermedades críticas cuya esperanza de vida al año es solamente del 10%, ya la vamos a mencionar más adelante. Más o menos 18 de cada 10,000 bebés van a nacer con este tipo de defectos cardíacos y más o menos también se estima que representan 1/3 del total de todas las cardiopatías congénitas. Sin embargo, debo de comentarles que también estimamos que esto está subvalorado, estos datos son subvalorados. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hacen necropsias y se pueden diagnosticar incluso si es que esta se realiza. Si no, no hay diagnóstico. Aquí les muestro un ejercicio con los datos propios de la República Mexicana, estos tomados de la página del INEGI, en donde observamos, voy a poner aquí el spotlight, listo. Aquí observamos que los nacimientos en 2018 en la República Mexicana fueron de 2,162,535. Si nosotros
tomamos como dato que la incidencia de las cardiopatías congénitas críticas es de 3 por cada 1000 recién nacidos, entonces más o menos tenemos una cifra de 6,487,6 niños con cardiopatías congénitas críticas para el año 2018. Un momento. Muy bien. ¿Por qué el tamiz cardíaco neonatal con oximetría de pulso? El común denominador de las cardiopatías congénitas críticas es la hipoxemia. Esta hipoxemia se va a manifestar como cianosis. Sin embargo, no en todos los bebés puede ser detectada a primera vista. ¿No? Hay pacientes con desaturación leve, por ejemplo, aquellos que están arribita del 80% o los pacientes que son anémicos en donde no nos damos cuenta a simple vista que están cianóticos. Asimismo, en los bebés, por ejemplo, con pigmentación oscura de la piel. Y bueno, aquí les estoy mostrando un esquema del punto ciego para percibir la cianosis. Vean cómo la percibimos con cifras menores del 83%. Hay otras referencias que nos dicen que por debajo del 78% podríamos con toda certeza observar la cianosis. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que están entre 80 y 90%? Por ejemplo, la cianosis va a ser mucho más difícil de percibir a simple vista por las razones que ya les comentaba. Entonces, ¿qué con la oximetría de pulso? Es una prueba precisa y bien establecida para cuantificar la hipoxemia. Debo de remarcar que es una prueba rápida, indolora y realmente fácil de realizar. Hay estudios también en donde ya se nos ha demostrado, yo quiero que pongamos mucha atención en esta imagen, porque nos va a servir para explicarnos el porqué de los algoritmos posteriormente. Vean aquí en este estudio cómo se nos está comentando que se estima que al minuto de nacimiento en un recién nacido sano tendremos una saturación del 60 al 65%, a los 5 minutos del 80 al 85%. Y a los 10 minutos de nacimiento, en un ambiente totalmente controlado y con un recién nacido aparentemente sano, puede llegar incluso hasta el 95%. Voy otra vez de lo general a lo particular y vamos haciendo un checklist para ver si cuadra o no cuadra nuestro tamiz como tal. ¿Qué es un tamiz? Aquí nos comentan desde la OMS el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas. ¿Qué puntos debe cumplir esta prueba? ¿Qué características? La condición a estudiar debe de ser un problema de salud importante. Ya di datos que me lo justifican. Debe haber un tratamiento para cada afección. Tenemos nosotros tratamientos quirúrgicos e intervencionistas, tanto correctivos como paliativos. Y eso va a depender, obviamente, de las características de cada bebé, de las características especiales de la cardiopatía congénita que curse y, obviamente, lo que hay alrededor de ese niño, ¿no? Yo siempre debo remarcarle que no hay un patrón establecido para cada niño y entonces un niño, por ejemplo, no va a tener atresia pulmonar, me voy a ir al libro y va a tener una atresia pulmonar exactamente como me está diciendo el libro. Cada patología es distinta en cada uno de los pacientes. Debemos de tener instalaciones disponibles para el diagnóstico y el tratamiento. Aquí las hay en nuestro país, hay recursos humanos y materiales, sin embargo, no en todas las poblaciones lo tenemos
desgraciadamente, y esperemos que se logre concientizar para el aporte de recursos al respecto. Debe haber una etapa sintomática latente o asintomática. En cada patología podemos tenerla y por eso es la premura de realizar el tamiz en la etapa neonatal y de forma lo más temprana posible. Debe haber una prueba para identificar la condición. Aquí la tenemos, y la prueba, una vez que nosotros identificamos alteraciones en la oximetría, bueno, ¿cuál es la prueba para identificar la condición? Nosotros nos vamos entonces a evaluación clínica, radiografía de tórax, electrocardiograma, y lo que nos va a dar el diagnóstico preciso va a ser el ecocardiograma. Entonces, lo hay. Debe ser aceptable para la población. No tendríamos discusión al respecto. La historia natural de la enfermedad debe entenderse adecuadamente. Debe haber una política acordada sobre a quién tratar. El costo total de encontrar un caso debe ser económicamente equilibrado en relación con el gasto médico en su conjunto. La búsqueda del caso debe ser un proceso continuo y debe de ser una prueba sensible. Creo que en su mayoría, salvo algunas situaciones en donde tendríamos que andar en recursos, en finanzas, cumplimos con todos los lineamientos para tener a esta prueba como tal, como un tamiz. ¿Qué evidencias tenemos? Esto se empezó desde el inicio de los años 2000, ¿no? Ya con esta perspectiva de tamiz propiamente cardiovascular, con un estudio sueco, y vean los pacientes incluidos, 39,821 recién nacidos en un periodo de 2004 a 2007. Es uno de los estudios más grandes. Aquí se comparó la efectividad de la oximetría con el examen físico realizado por neonatólogos calificados. Y aquí se llegó a la conclusión de que antes del alta se va a mejorar la detección total de cardiopatías congénitas críticas dependientes de conducto arterioso hasta en un 92%. Tenemos el segundo estudio más importante, que es el alemán, en 2010, con 41,445 recién nacidos vivos. Aquí ya estudiaron otras situaciones, como la sensibilidad y la especificidad, teniendo en este estudio una sensibilidad del 77% y una especificidad de arriba del 99%. Tenemos un adecuado valor predictivo positivo y negativo, y ellos consideran que es un complemento al diagnóstico prenatal, al examen físico y a la evaluación clínica de los pacientes. Aquí tenemos una secuencia. En 2009 se propuso la implementación de el tamiz por oximetría de pulso en Estados Unidos, pero ya se hizo una recomendación por parte del Secretario de Salud y Servicios Humanos de este país en el año 2011, y esto a partir de los estudios y del algoritmo realizado por Kemper, que digamos que este es la base de todos los demás algoritmos. ¿Qué condiciones cardíacas teóricamente vamos a poder sospechar con el tamiz con oximetría de pulso? Las primeras referencias al respecto nos mencionan 7 patologías, ya otras referencias nos dicen son 13, pero hay que considerar que son combinaciones algunas de ellas, ¿no? Lesiones izquierdas, yo aquí lo voy a, de manera didáctica la estoy separando en lesiones izquierdas y lesiones derechas. En las izquierdas incluimos el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Aquí lo puse en primer lugar no porque sea la más frecuente, sino porque es la patología más catastrófica. Precisamente en esta patología se observa una esperanza de vida al año de edad de apenas el 10%. Tenemos también interrupción del arco aórtico, coartación de aorta severa y estenosis valvular aórtica. Estas dos últimas serían en todo caso las más frecuentes. Y las lesiones derechas, como atresia pulmonar
básicamente con septum íntegro o con CIB, cualquiera de las dos presentaciones, estenosis de válvula pulmonar, atresia tricuspidea, también otra patología de la válvula tricúspide como la anomalía de Epstein en su presentación neonatal, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, conexión anómala de venas pulmonares o tronco arterioso. Bueno, ¿tenemos falsos positivos también? Sí, sí los tenemos. Y estos están descritos en el estudio chino de 2012, en donde incluyen 122.738 recién nacidos en ese momento, y hoy solamente encontraron el 0.05% de falsos positivos. Hay otro estudio también en Canadá, en donde ellos encontraron que 2 a 12 resultados falsos positivos hubo únicamente en una serie de 10,000 recién nacidos estudiados, y esto con el tamiz después de 24 horas de vida. Y de aquí también se pudo observar y se difundió la idea y la información de que los recién nacidos con pruebas positivas, sin una cardiopatía congénita crítica, podrían tener alguna otra afección neonatal que está llevando al paciente a cursar con hipoxemia. Entonces, hay líneas que nos mencionan que técnicamente no serían falsos positivos. ¿Qué otras condiciones? Por ejemplo, sepsis precoz, neumonía, hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, neumotórax, entre otras. Tenemos limitaciones, por supuesto, como en cualquier otra prueba. La principal es la sensibilidad relativamente baja, que va del 62 al 78%. Tenemos también alguna otra como la detección, y hay que dejarlo siempre bien en claro, que los proveedores de la salud lo transmitan también a los padres. La detección normal de el tamiz cardíaco no siempre va a eliminar la posibilidad de una cardiopatía congénita crítica. Aquí tenemos otro punto, como que la mayoría de los falsos negativos son casos de circulación sistémica dependiente de conducto, como coartación aórtica o estenosis severa de la aorta. Y eso ya lo vamos a subsanar, ya lo tenemos un poquito o un mucho subsanado con un complemento a la pura oximetría, que les voy a mencionar también en un momentito. Y uno en donde podemos trabajar arduamente es los errores humanos. Los errores humanos para seguir el protocolo y para interpretar el algoritmo, que nos podrían llevar precisamente a falsos negativos con consecuencias catastróficas. Un punto extra que tenemos que considerar, por ejemplo, en la Ciudad de México, es la altitud sobre el nivel del mar, la altitud al realizar la prueba de tamiz, ¿no? ¿Cómo influye? Bueno, el nivel de saturación va a depender de adaptaciones fisiológicas o patológicas, dependiendo del paciente. Hay que considerar que a ciertas alturas va a haber una menor presión atmosférica y por lo tanto una menor presión parcial inspirada de oxígeno. Por el elevado porcentaje de la hemoglobina fetal que tienen los recién nacidos, la saturación al nacer en los primeros días, digamos en las primeras horas, no es tan diferente en la altitud a nivel del mar, pero algunos recién nacidos por arriba de los 2,500 metros puede ser menor. Ya se están haciendo estudios al respecto. Obviamente falta identificar los rangos de normalidad para este tipo de condiciones ambientales. Sin embargo, podemos seguir tomando el algoritmo como tal. Y hablando de costo-efectividad, hay estudios también ya bien conformados. El más importante es el de New Jersey de 2013, en donde se estimó un costo neto por cada recién nacido
de $14, un costo estimado por cada recién nacido de $5 y el costo estimado por cada falso positivo solamente aumentaría un 3% el costo de, el estudio. Aquí tenemos también un dato bien importante, la rentabilidad favorable. Esta rentabilidad fue alrededor de $40,385 por año de vida si se evitan 20 muertes pediátricas al año. Eso se ahorraría con un solo paciente detectado. Y es probable que el tamiz sea más rentable en las regiones con una brecha diagnóstica grande. Estos son básicamente los países de bajos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que el diagnóstico se realiza de una manera muy tardía, a diferencia, por ejemplo, de los países europeos, en donde ya en algunos de ellos, por ejemplo, en Irlanda, se detectan las cardiopatías congénitas críticas hasta el 95%, pero desde la etapa prenatal mediante ecocardiografía fetal. Aquí, aunque esa tendría que ser una de nuestras metas, vamos paso a paso y todavía somos un país con una gran brecha diagnóstica. ¿Qué tenemos de forma internacional? Bueno, en Europa este tamiz ya se usa por un número mayor de hospitales y de hecho hay países como Polonia, Irlanda y Suiza que ya tienen legislación establecida para la realización completa del tamiz en todo su territorio, ¿no? En Estados Unidos, arriba del 90% de los estados lo están realizando, faltan algunos pocos y como las legislaciones también se rigen por cada estado, entonces, bueno, son un poco más locales estas situaciones. Aquí les presento una de las actualizaciones, ¿no? Que son del año 2017 a nivel internacional sobre el tamiz. Y vean, aquellos países que están en color morado son los que ya tienen recomendaciones nacionales. ¿Qué quiere decir recomendación nacional? Ya está legislado el tamiz. En los países de color rosa, arriba del 90% ya de los recién nacidos están siendo tamizados. Y en los países de color amarillo se están haciendo diversos estudios multicéntricos. En nuestro país y en varios países de Latinoamérica también se están ya realizando en diversos lugares. Todavía no hay en todos una legislación establecida, pero, insisto, se va paso a paso al respecto. Una de las recomendaciones y uno de los consensos que se consideran ya para la realización del tamiz a partir de 2016 es el publicado por CIBEN, en donde recomienda la implementación del tamiz a la brevedad basado en la evidencia disponible, que ya ahorita vimos un poquito al respecto, y la consideran una prueba costo efectiva, no invasiva, simple de realizar y menos costosa que otros procedimientos que se realizan en la práctica neonatal. Ellos consideran que su implementación va a beneficiar a tantos recién nacidos de la región de Latinoamérica, en donde se estima ya que el 60% de las muertes neonatales podrían prevenirse. ¿Qué se está haciendo en México? En México, como ya mencionaba previamente, hay varios estudios multicéntricos en varias regiones del país. Las hay en Monterrey, en Baja California Sur, en Puebla, en algunos sitios de Veracruz, en Mérida, en Sonora, aquí en la Ciudad de México, pero solamente un estado tiene legislada la realización del tamiz cardíaco. Este estado es Baja California Sur. Esto fue a partir del año 2015 y ahí se unieron varias fuerzas, ¿no? El DIF estatal, la Fundación Corazón de Niño y, bueno, apoyados por el gobierno de su estado en ese momento, lograron legislar el tamiz cardíaco. ¿Qué hay a nivel general? En México
ya como país no está todavía legislado, no es obligatorio realizar el tamiz cardíaco. El 13 de febrero de 2019 estuvimos en el Senado de la República, precisamente liderados por la senadora Guadalupe Saldaña, la suplente de la senadora Audelia Villarreal, y se logró que se aceptara esta obligatoriedad por el Senado de la República. De ahí se pasa a Cámara de Diputados y bueno, todavía estamos esperando la resolución en la Cámara Baja. ¿A quiénes se debe realizar este tamiz? Bueno, a todos los recién nacidos aparentemente sanos. Hago un paréntesis, aquí dice, como mínimo 24 horas de vida. Aquí nos estamos basando en el algoritmo que dio origen a los demás, o del cual se basaron los otros, que es el algoritmo de Kemper. Este algoritmo nos dice que mínimo el paciente debe de tener 24 horas de vida. Sin embargo, se están haciendo también antes del egreso de los pacientes, sin que esto aún no está bien estimado, sin que esto aparentemente genere algún problema diagnóstico. ¿Y por qué? Bueno, recuerdan la diapositiva al inicio, en donde comenté, bueno, a los 10 minutos de vida, el recién nacido puede en condiciones normales llegar a saturar hasta el 95%. Entonces, con esta evidencia, nosotros apoyamos que se pueda realizar antes incluso de las 24 horas de vida. Y ahora, organizacionalmente, es difícil, salvo en algunos hospitales o en los privados, que, hablando en nuestro país, que los pacientes y su mamá se egresen en binomio después de las 24 horas de vida o hasta las 48 horas de vida, ¿no? Hay lugares en donde por la ocupación hospitalaria, las pacientes, el binomio se debe egresar prácticamente a las 8 horas de vida. Bueno, está establecido que el tamiz se realice como mínimo a las 24 horas de vida o antes del egreso hospitalario. ¿Con qué? Se va a realizar con sensores de oximetría desechables o reutilizables. Obviamente los desechables debieran de ser de único uso. Los reutilizables, también utilizando el desinfectante que el proveedor recomiende para esa finalidad. Deben de ser equipos aprobados por la FDA y cuyas características sean principalmente la tolerancia al movimiento y el rendimiento adecuado en circunstancias normales. Se deben de utilizar sensores neonatales, no para adultos, porque ahí las mediciones definitivamente van a salir anómalas, van a estar anormales, y se debe garantizar el uso de los sensores indicados para cada monitor. No es lo más recomendable estarlos combinando, precisamente porque también las mediciones no van a ser las más fidedignas. Algunos monitores cuentan, además de con la medición de saturación, vean, el ejemplo de arriba es el más utilizado, va a contar con medición del índice de perfusión. En la diapositiva de las limitaciones, yo les mencioné que una de ellas es son los falsos negativos, y más en el caso de los pacientes con coartación aórtica crítica o estenosis aórtica crítica. ¿Por qué? Porque si tenemos una obstrucción en la aorta descendente que no permite que haya una adecuada perfusión hacia las extremidades inferiores, no siempre esto se va a poder detectar en etapas tempranas, y tampoco si tenemos un conducto arterioso lo suficientemente grande para que aporte algo de sangre hacia ese nivel. Entonces, para eso disminuimos la posibilidad, específicamente en esos casos de los falsos negativos, usando equipos con índice de perfusión. Nos va a medir la fuerza
del pulso arterial en el sitio donde se aplica el sensor. Y nosotros ya sabemos que hay una disminución de esta fuerza justamente en este tipo de patologías. ¿Cómo se realiza? Vamos paso a paso. Vamos a tener que utilizar formularios de recopilación de datos. Obviamente va a ser uno por cada paciente. Lo ideal es que tengamos personal específicamente dedicado para la realización del tamiz. Se van a usar identificadores. Debemos de tener al paciente lo más cómodo posible a una temperatura que sea adecuada y cómoda para ellos y disminuir la luz externa para estar disminuyendo los estímulos. Preferentemente, dar confort por uno de los padres. Primero, debemos de dar información sobre el tamiz a los padres o a la familia que va a estar acompañando al recién nacido, idealmente mediante un folleto. Aquí ya les comento también en qué momento debiera de ser examinado el paciente, después de las 24 horas o lo más cercano al egreso. El sensor debe de quedar bien adherido a la piel de la mano o del pie que estemos examinando en ese momento. No debe haber huecos entre la piel y el sensor, porque aquí tendremos alteraciones en la medición. Nunca debemos realizar la oximetría en donde tengamos además el brazalete para toma de presión. Las mediciones también van a salir alteradas. Y si es un paciente que por algún motivo tuviera fototerapia, se la debemos suspender en el momento en el que estamos tomando la prueba. También por cuestiones de tiempo, podríamos realizar de manera simultánea, si tenemos dos sensores, se pueden realizar las mediciones tanto preductales como postductales sin que esto afecte en la medición. Y aquí nuevamente le estoy mencionando el índice de perfusión. Para nosotros realizar una lectura precisa de lo que estamos buscando, vamos a ver cómo se mide el índice de perfusión. Esta para una estabilidad debe de ser teóricamente mayor de 1. Sin embargo, mucho ojo, un índice de perfusión normal es por arriba de 0.7. También vamos a ver la señal constante en el monitor y en aquellos que tengan configuración de letras o marcadores verdes, bueno, simplemente que sea constante. Otra cosa que deberíamos de tener también es el algoritmo de cribado visible, así como tenemos el cuadrito del cálculo del Capurro, del Valar, como tenemos el cuadrito del cálculo para Apgar y Silverman. Una cosa también muy recomendable sería tener los algoritmos, el algoritmo que se vaya a utilizar en cada cuna. Y otra cosa también bien importante, si un padre rechaza una prueba de detección, bueno, tenemos que otorgar más información. Siempre hay que dar más información. Si a pesar de otorgarle al padre, al familiar, más información, siguen rechazando la prueba, entonces nos debe de firmar un formulario en donde no acepta su realización. ¿Qué vamos a medir? Aquí nosotros estamos realizando algún estudio en ciertos hospitales y nos estamos basando en el algoritmo de SIBEN. En un momentito se las voy a mencionar. Entonces, hay ciertas diferencias entre Kemper, SIBEN, el algoritmo de Reino Unido. Y bueno, si la primera medición es normal, el recién nacido tiene una prueba de tamizaje negativa. En caso de que la primera medición fuera positiva o anormal, hay que repetir esas mediciones 1 o 2 veces, insisto, según el protocolo que vayamos a utilizar. Y si una sola de las 2 o 3 mediciones adicionales es normal, la prueba se consideraría negativa o normal. ¿Qué pasa con un valor arriba del 95%, tanto pre y postductal? Bueno, es normal siempre y cuando
nuestra diferencia entre uno y otro sea menor del 3%. ¿Qué pasa si nosotros tenemos desde la primera medición registros menores del 90%, ya sea preductal o postductal? Definitivamente la prueba es positiva. ¿Qué pasa si nosotros tenemos mediciones entre 90 y 94%, ya sea pre y postductal? Bueno, es una prueba dudosa y la tendríamos que repetir, insisto, dependiendo del algoritmo que utilicemos. Si el recién nacido es clínicamente sano, se podría repetir la medición 1 hora después o 2, dependiendo del algoritmo usado. 1 hora dice el algoritmo de Kemper, 2 horas dice el de Reino Unido, pero realmente con que sean de 20 a 60 minutos entre uno y otro, no va a haber mayor inconveniente. Y hay que tener bien en cuenta las diferencias en las saturaciones. La diferencia no debe ser entre preductal y postductal mayor del 3%. Aquí les estoy mostrando el algoritmo de Kemper, en donde nos dice que hay que tomar una medición, 1 hora después hay que tomar la segunda medición, 1 hora después la tercera medición, y de acuerdo a lo mencionado, la prueba será positiva o negativa. El algoritmo de Sieben, que es el que estamos utilizando en algunos estudios actualmente, nos dice que se haga la primera medición de acuerdo a lo observado en esa primera medición. Se va a repetir de 20 a 60 minutos después esta prueba, y si sale normal, entonces, listo, el paciente puede irse a casa con sus papás y la prueba es normal. Pero ¿qué pasa en los pacientes con pruebas positivas o anormales? Tienen que ser evaluados en su totalidad por cardiología pediátrica para realizar desde la evaluación clínica, evaluación de radiografía, electrocardiograma y, por supuesto, la realización de un ecocardiograma. Y ve usted, este es el algoritmo del Reino Unido. ¿Y cuál es la máxima diferencia con los otros? La prueba se puede realizar entre las 4 y 8 horas de edad. Aquí nos refuerza la evidencia que le mencionaba al principio, de que a los 10 minutos el paciente ya puede tener una saturación hasta del 95%. Tenemos herramientas para facilitar este tipo de mediciones, ¿no? En algunos monitores, en el máximo, en los últimos modelos, hay una aplicación que se llama EVE. Esa aplicación ya está específicamente dirigida a la realización del tamiz cardíaco, realiza las mediciones, se presiona prácticamente del sitio en el que se están haciendo las mediciones, qué número de medición es, y ya nos arroja prácticamente si es una prueba positiva, si es una prueba negativa, o si hay que realizarla nuevamente porque es dudosa. Entonces, es muy sencilla de usar, esa es su ventaja, pero ¿cuál es su desventaja? Su desventaja es el costo. Cuando se adquiere un equipo al respecto, bueno, ya se compró el monitor, pero el cargar el software cuesta extras aproximadamente 50,000 pesos. Realmente es útil, pero hay que estimar el costo de esta prueba. Pero además tenemos otro tipo de herramientas. Aquí yo les estoy mostrando una página del Children's Healthcare of Atlanta, en donde nosotros pulsamos esta dirección que les muestro en pantalla y en automático nos saca esa aplicación. Nos pide, vean, la edad, las horas de vida, qué número de medición es y de dónde la estamos tomando. Es completamente gratuita y aquí hice un ejercicio para mostrárselos. Yo puse un paciente hipotético de 72 horas de vida. En la primera medición, medimos en la mano derecha 98% y en cualquiera de los pies 95%. Y aquí ya nos está diciendo en automático que nuestro tamiz es negativo
el bebé pasó la prueba y ya, puede ser egresado con sus padres. Aquí puse un segundo caso hipotético en un paciente igual de 72 horas de edad, 94% de medición en la mano derecha. Vean que es medición por arriba del 93, 94 ya lo podríamos considerar como una medición adecuada. Pero en uno de los pies le medimos 99%. Aquí, ¿por qué nos dice que es una prueba dudosa o indeterminada? Porque aunque tenemos saturaciones adecuadas, tenemos una diferencia entre una y otra mayor del 3%. Aquí tendríamos una diferencia del 5%. Entonces, aquí, ¿qué nos recomiendan? Nos recomiendan repetir la prueba. Y un tercer caso hipotético, en un paciente de 72 horas, primera medición, 88% de la mano derecha y uno de los pies, 92%, y esta prueba es francamente positiva. ¿Por qué? Porque una de las mediciones nos ha salido menor del 90%, pero además tenemos más de 3% de diferencia entre una y otra. Y aquí ya nos están diciendo, no pasó la prueba, hay que evaluar. Tenemos también otras herramientas. Aquí estoy poniendo la dirección electrónica, en donde nos dan ya formatos para recabar los datos de cada paciente que vamos a cribar. En el grupo, en Unidad Cardiológica Infantil México, nosotros realizamos otro formato con un poquito más de datos, dado que ocasionalmente son pacientes que no conocemos o no recibimos en el cunero. Entonces, nos pareció importante tener los mayores datos posibles para nosotros podernos dirigir y evaluar de manera eficaz y de manera oportuna a nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a educar a los padres sobre la detección? Podemos hacer muchas cosas al respecto, ¿no? Podemos hacerlo desde la etapa prenatal, con visitas, clases prenatales, unirnos con clínicas de ginecobstetras para poder otorgar esta información y dar noticias no tanto de boca en boca tal vez, pero mediante flyers, mediante trípticos, en algunos sitios web, hacer la mayor difusión posible con los papás. Y también, obviamente, de manera postnatal, y esto antes de realizar el tamiz. Y, insisto, siempre y cuando los padres acepten, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de este cribado? Obviamente, la detección oportuna de un recién nacido con cardiopatía congénita crítica antes de que curse con shock. Esto es bien importante. Nosotros debemos de saber que si son pacientes dependientes de conducto, pues tenemos que actuar antes de que el conducto se cierre. El conducto se empieza a cerrar desde las 8, 10 horas de vida. Sin embargo, un cierre completo más o menos lo estimamos a los 7 días de vida. Y son las historias que nosotros vemos en los hospitales y nos encontramos en las urgencias pediátricas, en donde el bebé nació bien, capurro de 38, clínicamente sano, se fue a casa comiendo, se fue a casa sin ninguna complicación, pero al día 2 la mamá lo nota irritable, al día 3 notan hiporexia, al día 4 lo ven pálido, al día 4 o 5 incrementa la hiporexia, el paciente, de acuerdo a lo que menciona la mamá, respira muy rápido, lo llevan a evaluar al médico que está cerquita de su casa, les dicen que probablemente esté deshidratado y ahí ya nos tardamos 5 días. Y cuando el paciente llega a un hospital es porque llega en shock cardiogénico y muchas veces sin poder hacer ya gran cosa por él.
Entonces, si se suman el examen físico detallado, la evaluación temprana y el diagnóstico, por esto el diagnóstico precoz, entonces va a aumentar significativamente. Ya no perdimos todos estos días en donde el paciente iba presentando síntomas, iba presentando datos de shock cardiogénico y esto correspondiente precisamente con el cierre paulatino del conducto arterioso. El tamiz con ultrasonido prenatal y examen físico va a aumentar la tasa de detección de este tipo de cardiopatías hasta en un 95%. ¿Qué otro beneficio? Vamos a tener una reducción significativa de la mortalidad, vamos a tener mejores resultados quirúrgicos. En cuanto a la ventilación mecánica, esta va a ser mucho menos prolongada y también vamos a ayudar a disminuir posibles problemas del neurodesarrollo. Obviamente se van a disminuir estancias hospitalarias, gastos institucionales y sufrimiento de los niños y de sus familias. ¿Cuáles tendrían que ser nuestras metas? Que se implementara el tamiz con oximetría de pulso, y bueno, aquí estoy mencionando con electrocardiograma, esto ya es cuestión de otra plática, para la detección de cardiopatías congénitas como políticas universales. Deberíamos incluir al 100% de los pacientes, deberíamos también tener la posibilidad de tamizar con equipos adecuados y obviamente siempre apoyándonos de los recursos humanos y materiales para llegar a un adecuado diagnóstico específico y la educación del personal médico, paramédico, de familiares y de todo, realmente todo el personal de primer contacto sobre la importancia y el impacto de este tipo de enfermedades y de la detección temprana. Deberíamos también determinar retos institucionales para la implementación específica en cada uno de los hospitales, optimizar los algoritmos dependiendo de las condiciones geográficas y demográficas en donde nos encontremos, promover la formación de recursos humanos para el diagnóstico desde prenatal, que sería realmente lo ideal, hasta cuando tengamos que hacer un tamiz, insisto, por el personal también, tanto médico como paramédico, que son de gran apoyo. Y bueno, ¿qué concluimos de esta charla? Bueno, básicamente que una mayor aceptación y adopción del tamiz puede disminuir significativamente la morbimortalidad de los recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas. Se puede reducir estas situaciones dependiendo de el entorno en el que nos encontremos y siempre haciendo énfasis en los cambios geográficos y demográficos que tengamos en cada lugar y recordar que el tamiz es una prueba simple, no invasiva, de bajo costo, que cumple con los criterios necesarios para la inclusión a la detección universal de los recién nacidos y que realmente debemos de realizarla, pero saber por qué, saber en qué momento y qué significan los resultados que estamos obteniendo. Por último, tenemos, me parece, un poquito de tiempo para compartirles un video muy ilustrativo de lo que es este tamiz. La oximetría de pulso es un medio simple, indoloro y económico que nos ayuda a detectar las cardiopatías congénitas críticas. La prueba de detección de una cardiopatía congénita crítica con oximetría de pulso puede producir mejores resultados y salvar vidas. La meta sería que todos los hospitales y centros obstétricos del país les hagan la prueba a los bebés, y eso es lo que esperamos lograr con esta prueba. La oximetría de pulso es una prueba simple, indolora y no invasiva que ayuda a identificar a los bebés con defectos cardíacos conocidos como la cardiopatía congénita, CC, el principal defecto hereditario en niños. La oximetría de pulso es solo una de las varias herramientas que los profesionales médicos usan para ayudar a identificar
detectar a los recién nacidos con problemas cardíacos graves antes de que salgan del hospital. Muchas de las principales organizaciones médicas respaldan la incorporación de esta prueba de detección de cardiopatías congénitas a la serie de estudios recomendados. Esto va a cambiar nuestro proceso. Ahora solo vamos a tener un poco más de seguridad al detectar a esos bebés cuando nacen e iniciar un tratamiento temprano. Eso mejorará la vida de muchos bebés. Les digo a las familias que es una manera fácil, indolora y muy rápida de detectar la presencia de CCC en su recién nacido. Semanas de edad por un defecto cardíaco congénito no diagnosticado que podría haber sido detectado si se le hubiera hecho la prueba. Parecía que estaba perfectamente sana. No hice todas las pruebas prenatales, incluso un ultrasonido a las 20 semanas. Voy a darte agua. Perfecto. Ella murió súbitamente. Encontraron que tenía cuando me enteré de la oximetría de pulso que se le podía haber realizado, me enojé mucho porque no se le hicieron. Espero que en el futuro se les haga a todos los bebés antes de que salgan del hospital para que ningún bebé muera por una enfermedad tratable como le pasó a mi hija. Sí, sí. La detección de se debe realizar alrededor de las 24 horas de vida. Se realiza la oximetría de pulso en la mano y el pie derechos. Esta prueba mide los niveles de oxígeno de la sangre del bebé. Si los niveles son normales, eso es todo lo que se hará. Si los niveles son inferiores a lo normal, la prueba se repite para asegurar su precisión y se obtiene un promedio. Los niveles de oxígeno registrados son inferiores a los normales. Se le vuelve a hacer la prueba al bebé porque algunas veces los recién nacidos necesitan tiempo para adaptarse a respirar fuera del útero. Si una prueba no da los resultados esperados, hacemos múltiples pruebas. Si al final de estas pruebas los resultados siguen siendo anormales, contactamos al pediatra del niño y él determina cómo proceder. La meta es asegurarse de detectar cualquier problema en su bebé antes de que salga del hospital. Claro que ninguna prueba detecta todos los defectos del corazón o otros problemas. Si observa que su bebé tiene algunos de los siguientes signos y síntomas de CC, consulte a su pediatra inmediatamente. Creemos que es muy importante descubrir temprano a los bebés que tienen una enfermedad tratable. Por eso pensamos que además del pinchazo del talón y el examen aditivo, la prueba de detección de CC es igual de importante porque podemos salvar vidas y eso es formidable. Aproximadamente 8 de cada 1000 recién nacidos tienen algún tipo de CC. Aunque esta prueba no detecta todos los tipos de CC, ayuda a identificar pronto a algunos de los bebés de alto riesgo. Our goal, ultimately, Nuestra meta final es que ningún bebé con enfermedad cardíaca congénita crítica salga del hospital sin tratamiento para una afección para la que tenemos excelentes resultados. Queremos que todos los recién nacidos que salgan del hospital sean realmente queremos que los padres y los profesionales sepan que la detección de CCC con la oximetría de pulso puede mejorar los resultados y posiblemente salvar vidas. Esta es simplemente otra prueba que beneficiará a su bebé y le dará la mejor probabilidad de vivir una vida larga y sana. Para obtener más información sobre la oximetría de pulso, consulte a su equipo de salud.
Muchas gracias. Es la información que en este momento tengo para ustedes y le devuelvo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctora Jiménez. Y deja de compartir tu pantalla para que nos veamos ahí en el... Eso es. Entonces, pues parece ser que ahí en el chat ya le hicieron algunos comentarios. No sé si los alcance a leer. Lo voy a ver, lo estoy abriendo. Ay, ay, ay. Hay Ya. varios comentarios me imagino que es doctora Erika Sosa. ¿Sí? Sí. Dice, buenos días, tenemos ya un protocolo que utilizamos para no tener diferencias en el resultado. Oaxaca, Sonora, Ciudad de México, Yucatán, Baja California. Felicito por reafirmar su interpretación en más estados del país. Hay ya más 3 protocolos a nivel mundial. Hay algunos que ya no se usan mucho. Estamos a menos de 2 años de que esté dentro de la norma oficial mexicana para que sea obligatorio en México. La felicita y después vuelve a hacer otro comentario, la doctora Sosa. En Sonora, los 5 hospitales que hacen también obligatorio, el aparato no tiene ningún costo. ¿Quiere contestarle algo a la doctora Sosa? Doctora, qué gusto leerla. Efectivamente, hay protocolos que se están utilizando y justamente lo que mencioné casi al final, debemos de unificar porque no todos los estados lo tienen, ¿no? Hay también que unificar con respecto a la altura sobre el nivel del mar, que son también algunos de los que se están haciendo aquí en la Ciudad de México, y ciertamente en algunos hospitales no tienen costo porque el proveedor los deja en comodato. Entonces, esto significa que yo, proveedor, les dejo mi equipo, pero me tienen que comprar cierta cantidad de sensores. O sea, ese es como ese es el modelo de negocio que tienen este tipo de empresas, ¿no? No tienen costo, pero el hospital debe de comprar los sensores. Muchas gracias nuevamente, doctora. Qué gusto. También estaban preguntando, doctora, déjeme encontrar el comentario, de que qué oxímetro recomienda, que hay unos italianos, algo así, no encuentro el comentario. En fin, no sé si hay alguno que usted recomiende, doctora, alguna marca. Mire, se han estado haciendo estudios básicamente con 2 monitores. Uno que es el máximo, que es el más utilizado, es el más extendido a nivel mundial, y otro que es un Nellcor, uno de Covidien. Sin embargo, la ventaja del máximo sobre el de Covidien es que este tiene la medición del índice de perfusión, el otro no lo tiene. También hay otro oxímetro que es Noni, se llama Noni, es un japonés, pero ese no está todavía su comercialización no está tan generalizada. De repente, pues lo promocionan y demás, y tiene también, supuestamente, no tengo la evidencia, de un menor costo, y también nos mide el índice de perfusión. Pero realmente podemos utilizarlo con un monitor, podemos, en lugares en donde no hay acceso a ese tipo de monitores, podemos usar un aparato en donde idealmente tengamos un sensor para neonatos y simplemente teniendo las condiciones adecuadas como poco movimiento, las extremidades a temperatura que no estén frías, el bebé que esté calientito, que no esté incómodo, que no esté molesto, se puede realizar, ¿no? Pero sí, ciertamente el que más se ha utilizado y con el que se han visto
la mayor parte de los resultados por los estudios grandes que han hecho es el máximo. E insisto, porque cuenta con el índice de perfusión, la medición del índice de perfusión. Hace otro comentario la doctora Sosa. Dice, en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, el que usamos y vivimos también de donaciones de sensores de hospital privados que lo utilizan una sola vez. Así es. Sí, sí, así es como pues empieza la realización. Yo sé que la doctora Sosa es gran difusora de información del tamiz allá en Sonora y pues en conjunto, ¿no? Estamos pues que nos dedicamos a esto, tratando de difundir la información y pues esperamos, ¿no? Esperamos que ya tengamos respuesta pronto por la Cámara Baja para hacerlo obligatorio en todos los estados, pero hablando de legislación, porque ciertamente ya se hace de manera obligatoria, ¿no? Como menciona la doctora Sosa, en varios hospitales y estados de la República. Sin embargo, no más que en Baja California Sur. Entonces esperamos ya respuesta positiva por diputados. Bueno, parece ser que estamos llegando al tiempo. No sé si haya una última pregunta o comentario. Si es así, levante la mano. Ya no veo en el chat, hay muchas felicitaciones, doctora. Me parece que el doctor Roberto Rodríguez, académico, quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Roberto. Enciende tu audio. Ahí está, ya lo encendí. Sí, mencionaba que muchas felicidades, doctora Jiménez, por su plática, estuvo muy bonita. Yo ya no trabajo en los hospitales, ni voy a cesáreas, ni voy a partos, pero cuando estuve al frente de la batalla, pues era un problema muy, muy serio. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de su inicio de su plática. Es un problema terrible porque la prevalencia de problemas cardíacos, de enfermedades cardíacas en los niños son muy altas. Eso es lo primero. Lo segundo es que, aparte del diagnóstico, pues debemos trabajar mucho en la prevención, de lo que hablaba el doctor Eduardo Lara Pérez, de la medicina de primer contacto. Porque esto no se va a poder parar si no trabajamos sobre los factores de riesgo. Hace algunos años hice una revisión, a unos 25 años, sobre factores de riesgo de cardiopatía congénita, y dice uno, qué terrible, en ese momento no había. Y entonces, siempre se ha hablado mucho sobre la tecnología para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, con los ultrasonidos, tomografías, resonancias, cateterismo, etcétera, etcétera. Pero entrar a un apartado importantísimo, que serían los factores de riesgo, pues hay que entrar a estudiarlos, porque de otra manera no se va a poder llegar a disminuir la prevalencia de las cardiopatías congénitas. Los hospitales de nuestro país son insuficientes para atender tanto niño con cardiopatía congénita. Lógicamente, muchos de ellos van a fallecer, pues porque no hay dónde ponerlos, no hay dónde mandarlos, no hay dónde los puedan tratar correctamente. No lo hay. Y entonces, pues es un problema muy serio. Yo creo que todos debería ser una cosa rutinaria, que todo niño con cardiopatía congénita se estudiaran sus factores de riesgo. Y los factores de riesgo actualmente ya son múltiples. En una revisión reciente que hice sobre los factores de riesgo, pues ya son muchos. Y entonces, bueno, pues trabajar sobre los factores de riesgo. Muchos niños, ahora con la fetología y el estudio del corazón a través del ultrasonido materno, pues se han empezado a publicar los artículos, la frecuencia de cardiopatías. Todavía nosotros no estamos así muy bien de esa tecnología, pero bueno, se están haciendo los esfuerzos. Pero yo creo que lo más importante es estudiar factores de riesgo para evitarlos y tratar de disminuir la cantidad de niños con este problema. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu comentario. Doctora, hay dos preguntas, tres,
No sé si las alcanza a ver en el chat. Una es del doctor José Luis Granados. Sí, dice, reafirma información. Dice, por favor, doctora, reafirme información a las cuántas horas de nacimiento del bebé se debe hacer la primera prueba para que el resultado sea más confiable. Antes de las 48 horas de vida, el resultado va a ser completamente confiable y, como mencionaba, dependiendo del hospital, ¿no?, en el que nazca el paciente, se deberá de realizar antes del alta, pero lo ideal es que sea precisamente antes de las 48 horas de vida. Muy bien, muchas gracias. Hace un comentario la doctora María Eugenia, no tiene sus apellidos. Dice, la finalidad del tamizaje no es disminuir la prevalencia de las cardiopatías congénitas. El objetivo es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Tiene toda la razón, no necesita contestarle a la experta. Yo le digo a la doctora a la doctora María Eugenia, que como todos los tamices, la importancia del diagnóstico temprano y sobre todo en las cardiopatías críticas, que generalmente tienen resolución quirúrgica, porque a veces el pronóstico es mortal, a un plazo cercano dependiendo de la patología. La doctora Sosa hace otro comentario, definitivamente es una experta, la doctora Sosa. Dice, nuestro protocolo en las primeras 24 horas de vida, después a las 8 horas de vida, máximo 7 horas de vida, lo ideal. Así que de preferencia, antes de irse, bueno, está repitiendo la doctora Sosa lo que usted ya nos dijo, doctora. Para terminar, ¿quiere dejar algún mensaje final, doctora María Jiménez? Sí, muchas gracias por la oportunidad de difundir esta información. Como vemos, actualmente este tema no debe de ser propiamente de los cardiólogos. Obviamente nosotros lo manejamos porque digamos que nosotros somos la última puerta a la cual van a tocar estos pacientes, pero a quien la información debe de llegar primero es a los médicos de primer contacto. ¿Por qué? Los médicos de primer contacto son quienes van a hablar con la mamá antes de que el paciente nazca. Son quienes van a orientar al familiar de la utilidad de esta y otras pruebas, como el tamiz metabólico también, el auditivo, el oftalmológico, pero son quienes van a orientar a los padres desde antes de que el niño nazca para que en el momento del nacimiento estas pruebas puedan ser realizadas sin ningún inconveniente y podamos tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano si es que hubiera una cardiopatía congénita crítica. Entonces, abogo mucho por la difusión y por el ampliar el conocimiento siempre en médicos de primer contacto. Son el pilar, son la luz del faro que va a estar dirigiendo a este tipo de pacientes hacia las siguientes puertas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Jiménez. Definitivamente que ha sido una excelente plática, muy propositiva, muy actual, muy actualizada y con un mensaje muy importante porque, como se ha comentado, creo que tenemos mucha tarea desde la vigilancia de la gestación. Tenemos como tarea hacer un manual o unas guías de cálculo de rango de riesgo para pacientes con posibilidades de cardiopatía. La mayoría de los pacientes recién nacidos que nacen en hospitales debería de haber ya instalado el tamiz neonatal. Y todos aquellos pacientes que nacieron en sus domicilios o en comunidades apartadas, que digan de repente con el médico de su confianza, pues debería tener presente y dentro de sus herramientas de trabajo un oxímetro. Entonces, yo la felicito, doctora, les agradezco a todos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias y buen día. Gracias.